¿Ya mero? ¿Ya merito? ¿Ya empezamos? Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros habíamos pensado en justamente poder reunirnos, y poder leer la palabra de Dios. Una de las cosas que más nos hace falta en este tiempo es poder leer y leer la Biblia. Porque nosotros podemos leer muchos libros que nos hacen bien, que nos ayudan para poder comprender la misma Biblia, pero no hay nada como poder leer lo que dice ella. Entonces hoy día queremos invitarle a usted que se tome un momento, unos 45, 50 minutos, una hora de su tiempo, para que podamos leer juntos las Sagradas Escrituras, ¿ya? Así es que vamos, comience ahí, vaya a buscar a su gente, vaya, siéntese en un lugar, busque la Biblia. Mire, yo sé que tenemos muchos adelantos, pero no hay nada tan rico como tener la palabra de Dios. Así es que vaya a buscarla para que podamos juntos leerla. Nosotros queremos comenzar a leer el libro de Hechos, ¿ya? Todos los libros de la Biblia son buenos, especiales y espectaculares, pero el libro de los Hechos es un libro que hasta el día de hoy está hablando de los hechos de los apóstoles. Apóstoles, los enviados, los discípulos, y esos somos todos aquellos que somos hijos de Dios, ¿cierto? Claro. La idea, por ejemplo, antes de empezar a leer el libro de los Hechos, es poder tener una base de lo que significa el libro de los Hechos y su relación con el libro del Evangelio según San Lucas, ¿ya? El libro de los Hechos en realidad es la base esencial de lo que nosotros somos como iglesia. Nosotros no podemos ser iglesia si no conocemos acerca del libro de la iglesia, que es el libro de los Hechos, de nuestra labor como iglesia y de nuestra relación con el Espíritu Santo. Como sabemos, Lucas escribe dos obras, ¿ya? El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los apóstoles, aunque algunos dirían que debería llamarse en realidad el libro de los Hechos del Espíritu Santo, el cual es el único libro en la Biblia que no ha sido cerrado. Todos los demás libros están cerrados, pero el libro de los Hechos todavía sigue vigente y todavía sigue escribiéndose y se va a terminar hasta el momento en que la iglesia sea arrebatada de esta tierra. Su funcionamiento es casi en todo el tiempo de la gracia. Ahora, quisiéramos más o menos que todos entendiéramos de por qué Lucas escribe dos obras, que es el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, ¿ya? Es porque, por ejemplo, en Juan 14, del versículo 15 en adelante, Jesucristo hace una mención acerca de la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y la relación con nosotros. Y entre todas esas promesas hizo la promesa del Espíritu Santo. Por ejemplo, el versículo 16 habla de que Él va a enviar otro consolador. Significa que si va a enviar otro consolador, hay un consolador ya. Pero antes que nos metamos en todo lo que es esto de la explicación y de todo lo que es hecho, yo quiero pedirle a usted que pueda traer su Biblia y que busque el libro de Hechos en el capítulo 1. Vamos a comenzar a leer simplemente primero verso por verso, ¿ya? Se dice, número 1, ¿ya? Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, quienes también después habían padecido, se presentó vivo
con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahí vamos hasta el verso 5. Entonces, me nace la primera pregunta. Y dice acá, en el primer tratado, oh Teófilo. Ya. ¿Quién es ese Teófilo? Ya. Pero bueno, primero es interesante ver que si usted tiene la Biblia abierta, el versículo 1 dice la promesa del Espíritu Santo, que era lo que yo le estaba explicando en el libro de Juan. Jesús habló de otro Consolador y una promesa, que era la promesa del Espíritu Santo. Significa que en el libro de Hechos es la consumación de esta promesa. ¿Ya? Entonces, Teófilo, miren, Teófilo hay ciertas, hay varias teorías acerca de quién era Teófilo, ¿ya? Algunos dicen que Teófilo era el nombre o título de honor de una persona a quien son dedicados los evangelios, ¿ya? O sea que la persona o era un hombre específico o era en realidad un título de honor. Para eso nosotros debemos entender que la palabra Teófilo significa amigo, amigo de Dios, amante de Dios o amado por Dios, ¿ya? Entonces no se conoce una identidad histórica acerca de Teófilo, entonces existen diferentes conjeturas y dado eso hay tres realidades que son más aceptadas por la iglesia a nivel eclesiástico. Lo primero es que en realidad no es una persona. Teófilo era dado para todo aquel que cayera dentro de la categoría de amado por Dios, de amante de Dios y de aquel amigo de Dios. En ese caso, el libro de los Hechos y el libro de Lucas está siendo escrito a la iglesia, a la iglesia propiamente tal, que era una manera de poder hacer transitar las cartas a los diferentes puntos de vista, y si eran interceptadas no se produjera una persecución contra los cristianos. Entonces era la carta dirigida a una persona en particular, pero hay realidades que dicen que otra puede haber sido un oficial romano, ¿ya? Y ese oficial romano se saca esta conclusión porque Pablo varias veces cuando habla de algún romano utiliza la misma palabra excelentísimo. Excelentísimo Félix, por ejemplo, o excelentísimo Festo. Pero eso es por una acción de respeto. Porque la palabra excelentísimo era con referencia a un cargo romano. Claro. ¿Ya? Y lo otro es que Pablo en uno de sus viajes tuvo un amigo, el cual lo protegió mucho en sus viajes y el cual le dio el amparo que él necesitaba, aun cuando él estuvo con arresto domiciliario. Quien le vendió toda la ayuda fue un hombre llamado... Adelantaste mucho. Tito Flavio Sabino, ¿ya? Y él se cree que él haya sido este Teófilo. Y también que Lucas pudo haber sido esclavo de y porque Lucas era un doctor, al haberle sanado de una enfermedad, en recompensa o en agradecimiento, Tito Flavio Sabino lo dejó libre, y cuando él reúne y empieza a escribir las cartas, lo hace como una manera de agradecer
o de honrar a aquel que le dio la libertad. Claro. ¿Ya? Ya. Y el último, que esto yo lo encontré muy interesante, es que haya sido dirigido hacia un sacerdote saduceo que se llamaba Teófilo ben Anás. Y este específicamente se llama Teófilo. O sea, no es una especulación, porque el romano es amigo de Dios, es un título. Ya, en el caso de la iglesia, también sería un título aquellos que aman a Dios. Pero en el caso del sacerdote judío, tiene una razón. Y entonces esta es la que muchos los teólogos más defienden. Claro. Que es que este hombre era encargado de salvaguardar la seguridad de las tradiciones judías, y Lucas le escribe a Teófilo ben Anás, que era sumo sacerdote del templo de Jerusalén, para que él entendiera por qué el cristianismo no era enemigo de los judíos, y le explica todo lo que aconteció en el primer tratado, que era el Evangelio de Lucas, que el Evangelio de Lucas es el único que trata principalmente en argumentos y en situaciones con doctrinas saduceas. Y el libro de los Hechos, para poder reafirmar lo que ellos estaban continuando a hacer del Evangelio de Lucas, o sea, de Jesús, el ministerio de Jesús y la continuación del ministerio de Jesús. Eso más o menos como una base de lo que nosotros estamos entendiendo. Ahora, lo lindo de esto es que la dedicación del libro en sí es para nosotros. Es para nosotros. Individualmente, a quien haya sido dirigidas las cartas, esas cartas se reunieron y se ensamblaron y se juntaron para nuestra formación. Por tanto, en ese caso, el libro de los Hechos es nuestra historia. ¿Ya? Como es nuestra historia, bueno, lo que nosotros queremos hacer es básicamente ir volviendo a leer lo que dice el versículo e ir estableciendo, tal como dice acá, que fue, claro, es una reafirmación del libro anterior de Lucas, pero que este libro habla del cumplimiento de la promesa que Jesús había hecho. Y comenzamos en el primer capítulo y tiene como título ahí, la Biblia dice, la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. Entonces, aquí se le da la directriz, se le da la instrucción de cómo va a ser la vida de los discípulos después que Jesucristo murió, resucitó y subió al cielo. ¿Ya? Entonces, aquí por ejemplo habla de algo que nosotros siempre estamos hablando y que tiene que ver con que la promesa propiamente tal, la promesa del Espíritu Santo. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no mucho tiempo, dentro de no muchos días. En el versículo 6 declara la ascensión de Jesucristo, sí, que ese es el título que tiene. Y dice, entonces los que se habían reunido se juntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Recordemos entonces que el pueblo de Israel o el reino de Israel, ¿cómo estaba en ese momento? Estaba esclavizado bajo los romanos. Bajo los romanos. Entonces, por ejemplo, ¿por qué a Jesús no lo aceptaron así, pero con toda la fuerza o con todo el fervor el pueblo de Israel? Es porque ellos esperaban un libertador, pero un libertador de a de veras, que viniera, o sea, no de a de veras, sino que viniera con espada, que viniera con todo y que derribara, derrotara a los romanos. Entonces, en ese contexto es que les nace la pregunta y dice, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?
Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola, Solo potestad. ¿ya? En una Porque, sola potestad. Antes más o menos que sigamos. ¿Claro? Mire, los primeros 4 versículos hablan acerca de la obra de Jesús y en el versículo 4 le establece a todos los discípulos que esperen la promesa. ¿Claro? ¿Ya? Eso es súper importante. O sea, Jesús había hecho algo, dijo, por ejemplo, se le había aparecido con pruebas indubitables, hablando acerca del reino, y les mandó que no se fueran de Jerusalén y esperaran en la promesa. En el versículo 5 habla de esa promesa que dice que aunque que Juan el Bautista y Jesús bautizaban en aguas, cuando viniera el Espíritu Santo seríamos bautizados por Él en no muchos días, y todos teníamos que esperar, ¿ya? Y eso no podía ocurrir mientras no se produjera que el primer consolador Claro. se fuera. El libro El Evangelio de Lucas habla del primer consolador. ¿Consolador de qué? Consolador de nuestro estado de esclavitud, nuestro estado de muerte, de nuestro estado de enemigos de Dios, de nuestro estado de alejados de Dios. Entonces, el Evangelio de Lucas habla de la obra de Jesús y cómo Jesús nos libera de eso. Pero el Espíritu Santo, y esto es súper importante, Él nos iba a consolar, pero ya no de esas realidades, sino de nuestra condición de hijos. Claro. De nuestra condición de hijos. Porque al tener nuestra condición de hijos, teníamos entrada a un reino, que era lo que decía Juan. Juan, en el libro de Juan, habla sobre la realidad de que no se puede, quien era bautizado en agua, podía ver el reino, Claro. pero quien era bautizado en el Espíritu Santo podía entrar. Por tanto, habla de dos realidades. La primera del Evangelio de Lucas, que era poder ver las promesas, ver las realidades. Pero con el libro de Hechos, todas esas promesas se cumplen por la razón de ser hechos hijos. Por eso habla de consuelo. La palabra consolador tiene que ver con alivio, con restaurar, con cobijar, con proteger. Pero la palabra que sale ahí de consolador es paracleto, que significa protección, cobertura. Y al hablar de eso estamos hablando de la obra que Jesús hizo para que el Padre nos cubriera con su amor. Y el Espíritu Santo era el que nos iba a llevar a encontrarnos con ese amor. ¿Ya? Amén. Entonces, siguiendo con el versículo, habíamos quedado entonces en que el Padre puso en una sola potestad, ¿cierto? Y dice el verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sí, un alcance ahí. Dijo que el Padre puso en su sola potestad. Claro. Le dice, no os toca a vosotros saber. Anote, ojalá subraye en la Biblia eso, no os toca a vosotros saber. ¿Ya? Cuando habla de potestad, habla de poder. No os toca a vosotros saber. Pero la sola potestad, el solo poder, estaba en el Padre. ¿Ya? Pero el versículo 8 dice, pero, y esas son las importantes en la Biblia, los pero. ¿Ya? No os toca a vosotros saber, pero recibiréis poder, potestad. ¿Para qué? Para saber cuándo serían esos tiempos. ¿Ya? Entonces, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, o sea, el nexo de comunicación de la información que tiene el Padre y nosotros, ese es el Espíritu Santo. ¿Ya? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ya? Y eso es súper importante, súper bueno, porque nosotros en este tiempo hemos recibido el Espíritu Santo. Sí, pues. Entonces, si estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando, tal como decía Germán, de la palabra paracleto. ¿Ah? Yo la aprendí como el que está conmigo, el que va a mi lado, paracleto, el que está conmigo, el que va a mi lado. Por lo tanto, estamos hablando de una persona. El Espíritu Santo es una persona. Yo se lo voy a decir como lo aprendí. Es la tercera persona, dígame,
Para de mover la visa, por favor. Problemas de moverse, ¿no? Es la tercera persona de la Trinidad, palabra que no sale en la Biblia propiamente tal, pero que sí podemos ver en la condición de Dios Padre, Jesucristo Hijo y el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es la persona de Dios que está en estos tiempos dándonos poder, autoridad, el que está consolando, el que nos ayuda en medio de los tiempos difíciles, el que nos da la alegría, el que nos hace que hoy día podamos estarnos comunicando. El Espíritu Santo es el que nos inquieta. Muchos de la casa de bendición de acá de Quilicura estaban, ya pues, leamos la Biblia, hagamos algo en conjunto. Así es que si usted está ahí, colóqueme alguna pregunta, alguna cosa, algo que le llame la atención o algo que le sorprenda de lo que estamos leyendo. ¿Ya? Verso 9. Amén. El verso 9, antes que lo leamos, mire, dice que nosotros vamos a recibir poder para ser testigos, ¿ya? Pero eso tenía que darse con la promesa que Jesús había dicho. Y Jesús dijo, yo voy al Padre. Felipe le preguntaba, ¿y cómo voy para allá? Pero es que el hecho en concreto que Jesús iba al Padre, ¿ya? Y para que eso pasara, los discípulos tenían que ver esta realidad. Y lo importante que es estar siempre mirando al cielo. Mire, dice el versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿No te parece familiar esta escena? Que le ocultó de sus ojos. Dice que habiendo dicho, viendo ellos, fue alzado y lo recibió y lo ocultó de sus ojos. ¿No a algún profeta le haya pasado? Elías cuando fue envuelto ahí. Lo importante para recibir una promesa es ver siempre y estar siempre conectado con el cielo. Claro. ¿Ya? Dice el versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, porque la promesa es que él se iba, claro, y otro consolador iba a bajar. Y he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, y les preguntó, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y es la promesa del retorno de Jesús, ¿ya? Pero la promesa de Jesús era que él se iba y otro iba a venir a tomar su lugar, otro consolador, ¿ya? Ya, del versículo 12 en adelante, habla de la elección del sucesor de Judas, ¿ya? Hemos visto la promesa del Espíritu Santo, el segundo título que habla acerca de la ascensión, claro, y ahora lo que es la elección del sucesor de Judas. Y miren que esto es bonito, dice. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, ¿ya? Y entrando, subieron al aposento alto donde moraba Pedro, mire, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateos, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón el Celotas y Judas, ya, hermano de Jacobo. O sea, habían personas ahí que estaban reunidas, ¿ya? Y dice que estos perseverarán unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y el versículo 15 dice, y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. ¿Sabes qué me llama la atención? 12, 120. Una potencia, se elevó. Una potencia. Quizás muchos hermanos que son expertos en ver esto de los números dentro de la Biblia y todo, pero me llamó la atención el 12, 120, potencia elevado a 10, me llamó la atención. ¿Ya? Dice, y en aquellos peregrinos, ya. Y dijo el versículo 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. O sea, estamos hablando de que Jesús eligió a 12 personas y una de ellas le entregó. ¿Ya? Un momento.
Quédate con esa idea. Quédate con esa idea. No la pierdas, no la pierdas. Pero también quiero saludarlos a todos. Yo los voy a saludar. Mire, le vamos a dar un saludo a la Giselle, que está ahí también, colocó su corazoncito. La Paulina Greco, que es un amor. A mí me encantan todas las historias que está haciendo Paulina, espectacular. A la Matilde, nuestra casa de bendición, bien atenta. Está la Sandrita, mira la Sandrita de la iglesia. La Carmencita, que estaba esperando su programa. La mamita, un besito. Y a la Miriam Rodríguez le damos un abrazo de bendición y quiero comentarle algo. Ella está siguiendo la transmisión y comentó, aprendiste, Miriam. Dice, el Espíritu Santo es lo que nos llena y nos conduce al Padre. Espectacular, nada más y nada menos. Eso quería yo decirle. ¿Ya? Volvemos entonces. Ya, entonces estábamos en que estaba en la escena, estaban los 11 discípulos, estaba 120 personas reunidas, estaban unánimes, estaban orando, y Pedro habla acerca de la traición de Judas, y dice, y que era contado con nosotros, versículo 17, y tenía parte en este ministerio. El versículo 18 dice que con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y dice, cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Ese versículo uno puede hacer todo un tema, porque hay en el libro, en uno de los evangelios, habla de que él se ahorcó. Pero cuando una persona se ahorca, después de estar ahí colgada un lapsus de tiempo, esta se revienta y ahí se produce lo que acá está narrando, ¿ya? Versículo 19, y dice, y fue notorio a todo habitante de Jerusalén. Mire, toda la gente de Jerusalén se dio cuenta de que un discípulo traicionó a su maestro por una cantidad de dinero, y que con ese dinero se compró un lugar y se ahorcó, para que vea uno el alcance de lo que significa ser seguidor de alguna persona, o seguidor de algún ministerio, o ser foco, porque todo lo que nosotros hacemos siempre eso afecta a los que le siguen, ¿ya? Entonces dice, versículo 20 dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y subraya esto, tome otro su oficio. Cuando uno se enfrenta a la pérdida de un seguidor, inmediatamente alguien tiene que tomar su lugar. Tiene que tomar su lugar. Cuando leí esto me acordé de que cuando Vespasiano mandó la persecución contra los cristianos, él tenía 40 gladiadores. 40 gladiadores, y esos 40 gladiadores fueron enfrentados a la realidad que tenían que elegir entre renunciar a Dios y preferir a César, o iban a ser muertos. Y ellos decidieron morir, ¿ya? Pero dice que cuando ¿cuánto se llama? El capataz de los gladiadores quiso hacerlos desistir, dice que los desnudó, los puso en medio del patio y puso una fogata y dijo, esto es muy fácil, todo el que quiera ser salvo, vaya hacia la fogata y yo entiendo al tiro de que esa persona está renunciando a su fe y no hay problema. Y pasaron las horas de la noche, esto va a ser una historia muy corta. Pasaron así hasta que de repente uno cayó a tierra y empezó a arrastrarse como podía hacia la fogata. Pero ellos cuando cantaban, por varias veces en la noche decían, somos 40 gladiadores dispuestos a dar nuestra vida por ti, oh Cristo, para ganar para ti la victoria y solo para ti la corona de vencedor. Pero cuando estos 39 que están ahí vieron al traidor arrastrándose, yendo hacia la fogata, con mayor fuerza gritaron, somos 39 gladiadores dispuestos a dar nuestra vida por ti, para ganar para ti la victoria y solo para ti la corona de vencedor. Pero dice que cuando el capataz vio eso, el jefe de los gladiadores,
y vio la determinación que tenían los 39, dice que él se despojó de su ropa y se puso con los 40 y gritó: somos 40 gladiadores dispuestos a dar nuestra vida por ti. Eso nos llama de que siempre hay alguien que va a estar dispuesto a tomar el lugar de aquel que desprecia una bendición. ¿Ya? Como hemos conocido siempre en nuestra jerga cristiana, dice: retén tu corona para que nadie ocupe tu lugar. Para que nadie tome tu Para lugar. que nadie la tome, así que es verdad. Claro. A ver, sigamos. Cuando nosotros entonces. vemos acá que él tome otro su oficio, ahí vemos por qué Pedro y los discípulos empiezan a elegir un sucesor de Judas, tomado precisamente en este libro, en el libro de los Salmos. Dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros, o sea, estos 120, más los 11, elijamos una persona que ocupe el lugar de Judas. Dice el versículo 22, dice comenzando, o sea, los requisitos. Dice, versículo 21, dice que haya estado con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salía con nosotros. O sea, que haya estado con Jesús en su ministerio. Segundo requisito, comenzando desde el bautismo de Juan, ¿ya? Hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. O sea, lo que acabamos de leer, que era la ascensión de Jesús. Y dice, y uno se ha hecho testigos con nosotros de su resurrección. O sea, tres cosas que ellos eligieron para poder. Que haya estado con nosotros todo el tiempo, que se haya sido bautizado y que haya sido testigo de su resurrección. Claro. Y dice, señalaron a dos, a José y a Matías. Versículo 23. ¿Ah? Y señalaron a dos, a José llamado Balbasar, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y mire, ¿sabe que hasta, me llama la atención algo aquí? Dice, señalaron a José llamado Balsasar, que tenía por sobrenombre Justo. Y a Matías. Y de Matías no dice nada. Dice, y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y echaron suerte, y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Matías, del que no dijeron nada. Pero debió haber sido tan bueno como el otro, porque Sí. si no, no lo hubieran ni siquiera puesto ahí. Claro, algunos eruditos dicen que esto de echar suerte es haber elegido, pero se dice, no se tiene certeza, de que hayan usado el Urim Turim, que era un implemento que usaban los judíos, donde decía sí, no, voluntad de Dios o voluntad de hombre, y lo tiraban, y como según cayera, era como lo elegían. Claro. ¿Ya? Pero eso también es una... Pero esa tradición del Urim Turim también venía también del sacerdocio. Sí, pues. El sacerdocio, cuando quería saber algo de Dios, lo hacía así. Eso está en el libro de Éxodo, pero eso es más atrás. Eso va a ser una clase para después. Claro. ¿Ya? Ya. Ya, siga. Ahora pasaríamos al capítulo 2. Todo lo que vimos anteriormente es el capítulo 1. ¿Ya? Y mire, la promesa del Espíritu Santo empieza así. Pero el capítulo 2 viene con La venida, del Espíritu Espíritu Santo. Ah, qué importante. Ah, versículo 1. Léalo. ¿Me toca? Ah, yo lo leo. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos hemos oído hablar del día de Pentecostés. ¿Y qué es el libro de Pentecostés? ¿Qué es Pentecostés? ¿Qué es Pentecostés? Buena pregunta, pajarito. Ya. ¿Lo responde Mire, ahora o después? al tiro. Dice, mire, cuando llegó el día de Pentecostés, Pentecostés era la celebración de la entrega de las tablas de la ley 50 días después del Éxodo. O sea, era la fiesta de los 50 días, Claro. que es lo que nosotros conocemos hasta el día de hoy. Claro. Entonces, si uno mira, dice, la entrega de las tablas de la ley, mire, cuando en el Éxodo se produce, el pueblo de Israel Claro. pasa de esclavo a libre. Evangelio de Lucas, ¿ya? La obra de Jesucristo. Se ha salido de una condición de muerte
de una condición de esclavo, de una condición de alejado, de enemigos, pasan a ser parte del pueblo de Dios, pero para eso, para ser parte del pueblo de Dios, el pueblo necesita herramientas. Claro. Y las tablas de la ley eran la manera en que el pueblo de Dios debía conducirse dentro de la vida en servicio a Dios. Claro. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de la venida del Espíritu Santo y Él nos da poder, recibiréis poder para ser testigos, ¿qué nos está dando? La misma herramienta para poder vivir la vida cristiana. No nos podía dar la ley porque la ley ya está. Por eso es que la ley está vigente. Los principios de Dios, el decálogo de Dios está vigente. Por tanto, como está vigente, esa es una herramienta que ya está. Ahora, el problema de la ley es que la ley traía muerte. Claro, porque nadie podía cumplirla. De hecho, hasta el día de hoy, todos nosotros nos esforzamos por ser los mejores cristianos, claro, abandonando toda la vida pasada, ¿ya? Pero aún así, nosotros necesitamos del Paracleto. Por tanto, esa herramienta que el Señor nos está dando de poder, ¿ya? Es para poder cumplir la ley en Cristo Jesús. Porque ¿ya? Cristo la cumplió. Claro. Él la cumplió por nosotros y exacto, nosotros debemos ponernos a él. Entonces, para nosotros también es la entrega de herramientas para cumplir nuestra misión. Y dice que estaban todos unánimes juntos. No estaban juntos, estaban unánimes juntos. Nosotros en este tiempo estamos sabiendo lo que es estar juntos. Pero a veces los que estamos juntos quisiéramos estar separados. O como extraño la oficina, o como extraño el colegio. Y eso no es estar unánime. Es estar juntos. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Ya? Versículo 2. Dice, y de repente. Entonces, perdón, antes de seguir al versículo 2. Por eso que es muy importante que a pesar de que estemos en lugares diferentes, en casas distintas, estemos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. ¿Dónde va a venir el Espíritu Santo? Donde se derrama el Espíritu Santo es donde están unánimes, juntos, en el mismo sentir. Entonces, leamos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¡Wow! La casa de Quiricura. ¡Aleluya! ¡Wow! Se abren las puertas. La casa vivo en Cristo. Por eso nuestro pastor está dirigiendo su mensaje a que nosotros podamos entender que primeramente somos casa, somos familia, claro, somos parte de un mismo cuerpo, ¿ya? Entonces dice que estaban todos donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces, perdón, antes que tú digas lo tuyo. O sea, lo primero que produce el derramar del Espíritu Santo es que la persona que recibe ese derramar comienza a hablar de manera apasionada. ¿De quién? De Cristo. Amén. Del Evangelio. Y en ese momento había gente extranjera y cada uno, el Espíritu Santo les dio que hablasen en el idioma de ellos. Qué hermoso es cuando nosotros podemos estar en una reunión y si hay alguien que es extranjero, que habla otro idioma que no sea el español, porque pueden haber venezolanos, ¿cierto? Pueden haber hermanos peruanos, bolivianos, y claro, con ellos va a ser fácil entendernos, pero con un hermano de Haití,
con un hermano de Alemania, de cualquier otro país, es distinto. Pero cuando viene esa llenura del Espíritu Santo, también hoy en día, Dios usa las lenguas como para poder hablar. No es todo, pero sí lo hace. Aún lo hace. Claro, aquí vemos dos cosas. Antiguamente, en el tiempo de la Torre de Babel, ellos estaban todos unánimes juntos tratando de construir una torre, ¿ya? Y Dios tuvo que hacer descender lenguas que produjeron la división de esa unanimidad, ¿ya? En el derramar del Espíritu Santo es la unión a través de las lenguas. Pero algo que más o menos me llama la atención. Ellos estaban en el aposento alto, ¿ya? Claro. El aposento alto era un lugar que estaba arriba del techo de las casas, ¿ya? Se dice. Más que un segundo piso. Claro. Una guardilla, una cosa Claro, así. pero era arriba de la casa. Claro. Ya dice que ellos estaban arriba, ¿cierto? Ya, pero lo que llama la atención acá es que dice, y fueron llenos, en el versículo dijo, moraban entonces en Jerusalén, no en el aposento alto, en Jerusalén, el barrio, el barrio, estaban ahí. En Jerusalén, habían judíos, Claro. varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Entonces, esos varones piadosos pueden haber sido seguidores que estaban dentro de los 120, o puede haberse producido, tú sabes que nosotros los cristianos somos bien fervorosos y escandalosos, y se nota cuando uno comienza a adorar a Dios, y que haya producido un revuelo en la gente que estaba alrededor. Y no se olvide de que la Biblia aquí establece de que cuando vino el derramar del Espíritu Santo, se aposentaron sobre Los 120. ya unas lenguas como de fuego. Claro. Entonces, claro, si usted va caminando por la calle y ve a una persona que lleva una llamarada, ¿qué es lo que nos ocurrió en el avivamiento de 1909 aquí en Valparaíso, cierto? Claro que sí. Entonces, llegaron los bomberos porque la gente de alrededor veía un fuego. Y tanto así que llamaron a bomberos, y eso está en cualquier documento de los diarios de la época. Claro, pero entonces, mire, lo importante acá dice que todos, en el versículo 6 dice que comenzaron a hablar en lenguas, dice, pero estaban confusos porque cada uno le oía. Nótese, todas las personas le oían. buen punto. O sea, había un grupo que estaba hablando Claro. diferentes lenguas, ¿ya? Pero había otro número que estaba oyendo. Y dicen, por ejemplo, ¿cómo es posible que si habemos 3 personas, por decir un número, de diferente nacionalidad, de diferente idioma, que los 3 les escuchamos en nuestro propio idioma? O sea, había un milagro en el hablar y había un milagro en el escuchar. ¡Wow! Habían 2 milagros, un milagro al hablar y un milagro al escuchar. Por tanto, eso era lo que los traía confusos, porque imagínense, ¿no? Usted no se confundiría de que yo sé que la persona que está hablando no habla mi idioma. Yo hablo su idioma porque ellos se juntaban, tenían, se puede decir, comunión, por ejemplo, en el hecho de que yo venga de acá, este es el sueño americano, yo como chileno vaya a Estados Unidos y hable con un norteamericano, yo voy a entender que él está hablando en su idioma porque yo sé su idioma. Pero lo que a mí me confundiría es que yo escuche a 3 personas, un chino, un alemán, un norteamericano, y los 3 comiencen a hablar, y a los 3 yo los escuché en mi propio idioma. ¿Pero por qué? Porque algo está sucediendo que no es normal. No es normal, ¿ya? Entonces dice, estaban todos tanto atónitos, el versículo 7, y maravillados, y decían, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, ahí estamos hablando de un milagro portentoso. Fabuloso. ¿Ya? Fabuloso, dice. Y tanto que los mencionan.
versículo 9. Y después sigue mencionando, dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes tanto como judíos como prosélitos, seguidores, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Por eso es que es importante, una persona llena del Espíritu Santo, lo que hace es hablar las maravillas de Dios. Entonces, si usted está siendo empoderado, si usted está recibiendo palabra de Dios, si usted está recibiendo del Espíritu Santo, es necesario que hable la palabra de Dios, que cuente su testimonio, que diga lo que Dios ha hecho con usted, porque su testimonio puede atraer a muchos más. Claro que sí. Mire, aquí tenemos algo súper importante que va a pasar. Había un grupo que estaba maravillado, atónito y maravillado, ¿ya? Pero el versículo 12 nos habla que cuando uno está maravillado por algo que está aconteciendo, o está habiendo una realidad de una señal portentosa de Dios, dice que estaban todos atónicos, el versículo 12, dice, diciéndose uno a otro, ¿qué quiere decir esto? Nuestra vida no puede quedar sin entendimiento cuando hay un derramar o un manifestar o alguna señal o algún milagro porque todo tiene una razón. Cuando Dios obra en una persona, ya sea en un milagro, que haya salido del cáncer, hay una razón. Hay una razón. Y nosotros debemos buscar esa razón. Porque nuestra mente no puede quedar sin entendimiento. El gran problema que tenemos la iglesia, y digo tenemos, la iglesia, es que hemos visto tantas maravillas de Dios, pero no somos capaces de preguntarnos cuál es la razón. ¿Por qué Dios me está mostrando esto? ¿Qué Dios quiere de mí al hacerme vivir esto? ¿Ya? Y dice que la otra posición, porque siempre hay, los preguntones. Es que el versículo 13, ¿qué dice? Los preguntones. Más otros, burlándose, decían, estos están llenos de mosto. ¿Ah? Están llenos de mosto. Pensaban que habían bebido, pensaban que estaban borrachos, que estaban ebrios. Y yo no sé si usted ha sido partícipe, pero agarrándonos de eso mismo, ¿cuántas veces nosotros hemos experimentado, no sé si la palabra es un éxtasis o es una alegría tan grande, que el cuerpo mismo de uno no lo resiste, pero no lo resiste porque es tanto el poder, el amor, la alegría que Dios nos da, que el cuerpo de verdad que se coloca como medio pesado, medio para allá, medio, o a veces nos dan tantas ganas de reírnos o tantas ganas de algo que para otra persona que no entiende esto del espíritu le es incomprensible, como decía el verso anterior, o sea, ¿qué es esto? Y para los otros, estos están borrachos, estos están ebrios, estos perdieron la cabeza. Por eso es que muchas veces también le llaman a los cristianos como que si están locos. U otros le llaman que viven una catarsis cuando se evaden de una realidad. Pero no, el Evangelio de Dios es lo más maravilloso que podemos tener, es lo más hermoso que podemos vivir, porque desde ahí es que nosotros somos fortalecidos. De ahí es que nuestra tristeza, nuestra angustia se ve, ¿cómo decirlo? Se va por el solo hecho de saber que hay un Dios tan grande y maravilloso que se preocupa de mí, que me ama, que está atento, que Él, habiendo creado todas las cosas, siempre tiene estos detalles. Jesucristo vino, hizo una obra maravillosa en la cruz, hermosa, dio su vida, nos perdonó, nos redimió con el Padre y luego volvió al Padre, pero no solo eso terminó ahí, sino que envió a ese maravilloso Consolador, al Espíritu Santo que está con nosotros y que en este día
llega a su corazón y le hace feliz. Mire, a mí me gustaría de igual manera enviarle saludo a mi tía. Tengo a mi tía Marisol que está aquí, así que un besito, un abracito grande a la Nora, a la Carmencita. Ya, un beso grande a mi tía, ella es de Rancagua. Así es que Dios la bendiga mucho, tía. De verdad que el poder leer juntos la Biblia, primero es algo que nos apasiona a nosotros. Y segundo, que es un alimento espiritual para todo hijo de Dios. Así que el Señor la bendiga. Amén. Lo bueno que cuando uno se enfrenta a esta palabra, ¿qué quiere decir esto? Es que hay alguien que está demandando razón de nuestra fe. Y cuando una persona está con esa actitud de demandar una razón, un motivo, que alguien le explique, Dios siempre tiene respuesta. O sea, yo creo que esta es la razón del por qué Dios manifiesta su amor a través de milagros, señales y maravillas. Porque cuando eso sucede, es hora de hablar. ¿Ya? Y ahí empieza el primer discurso de Pedro. Versículo 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿Ya? Ahí da una explicación en el versículo 15 de que no pueden estar borrachos, puesto que era la tercera hora del día y en ese no se permitía que en ese momento se tomara vino. ¿Ya? Claro. Dice, esto es, que el versículo dice que en los postreros días Dios dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Mire, Pedro a mí me sorprende, porque él podría haber acudido a que esta era la promesa que Jesús había hecho. Claro. Porque él, la promesa él la había hecho. Claro. Había dicho que esperaran, que vendría otro consolador, que nos enseñaría cosas grandes, que nos guiaría, que nos formaría, ¿ya? Pero él no hace eso. Él toma algo que todas las personas tenían que reconocer como autoridad. Y era la palabra de Dios. Entonces él cita al profeta Joel, anterior a Jesús, porque Jesús, quizás muchas personas le han dicho: no, pero es que eso no corresponde. No, pero hablemos. Es que es muy nuevo, tiene un ministerio muy nuevo. ¿De dónde salió con esas revelaciones? No. ¿Ya? Pero viene, nadie le ha dado permiso a hablar. Claro, y toma al profeta Joel. ¿Ya? Y que dice: esta promesa está. Solo que Jesús la reafirmó, pero la promesa estaba de mucho antes. Que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarían sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y os daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El versículo 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¡Wow! El determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esto es por obra de Dios, no es obra humana. ¿Ya? Vosotros prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Está la soberanía de Dios por ese determinado consejo y anticipado conocimiento, y era imposible que la muerte lo pudiera sujetar, ¿ya? Porque David dice de él:
Veía al Señor por siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no será conmovido. ¿Sabe que yo creo que es importante que usted sepa algo? ¿Por qué era imposible que fuera retenido por ella? ¿Sabe que el imperio de la muerte estaba en las manos de Satanás? Él tenía el imperio de la muerte. Y ese imperio de la muerte lo tenía en forma legal. Porque el día en que Adán comió del fruto, dice, desde ese día morirás. Como desobedeció, él estaba condenado a morir. Y todas las personas iban a este imperio de la muerte. Todas. Desde Adán hasta el último, los profetas, por muy buenos y leales que hayan sido con Dios, todos iban al mismo lugar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos ellos habían sido pecadores. Todos habían pecado. Todos tenían una razón para estar en ese imperio de la muerte. Pero cuando Jesús viene, Satanás comete el error de llevar un inocente al lugar de los culpables. Y al hacer eso, su autoridad, su permiso legal, lo violó. Y eso rompió el imperio de la muerte. Eso es como un dato anecdótico. Se nos está yendo el tiempo. Se nos ha volado el tiempo. Bueno, eso que usted dice en todos los casos es súper fuerte y es súper lindo conocerlo y saberlo. Y me hizo acordar automáticamente de la película de Narnia, porque ahí es una forma súper buena de explicar cuando el león se pone por el niño y la bruja omite ellos le llamaban el más grande decreto de amor o mandamiento de amor. Entonces, la verdad es que Cristo fue pero muy, muy inteligente. El Padre Celestial fue muy inteligente. Su consejo y anticipado conocimiento. Tal cual, pues ya. Mire, ¿sabe? Es tan delicado que si nosotros miramos nuestra vida, nosotros muchas veces, por no decir la mayor cantidad de las veces, cometemos errores no porque no sepamos hacer lo bueno, sino porque menospreciamos el consejo y hacemos, y de repente pensamos, verdad que esto no lo podía hacer, y recibimos las consecuencias de nuestro error. Bueno, eso. Volviendo al tema, usted decía entonces que ¿cómo se llama? Pedro lo que hace es reconocer y poner el libro más antiguo, en este caso Joel, el profeta Joel, para explicar lo que estaba ocurriendo con el Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo. Entonces después seguía... Dice el versículo 25, dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, y no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, que es la esperanza de Cristo, porque no dejará mi alma en el Hades. En el Hades, que era el imperio de la muerte. Claro. Ni permitirá que su santo vea corrupción. Dice, me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Y ahí les dice, varones, hermanos, versículo 29, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, y viéndole antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en Hades, ni su carne vio corrupción. Mire, y ahí no pierda la idea, qué importante es lo que declaramos, porque David no sabía esto. No. Él no lo sabía, simplemente declaró ahí y dijo que no estaría su alma en el Hades. Él ya tenía la certeza, la fe y la confianza de que Dios Padre lo iba a rescatar de donde él estuviera. Pregunta para usted, si Dios es tan bueno y nosotros le hemos conocido a través de la palabra de Dios,
¿cómo no podemos tener la confianza y la certeza de que de donde estemos, el lugar más escondido de la tierra, o donde estemos allí, decía, en el pozo cenagoso, hay cubierto de lodo, ¿Dios nos va a dejar ahí como papito? No. Él nos va a rescatar, Él nos va a liberar, Él nos va a dar vida, y ya nos ha dado vida en abundancia. Entonces, así como David pudo declarar en fe, hoy en día nosotros podemos declarar en fe lo que soñamos en Dios, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Miren qué cosa más hermosa. Nosotros conversábamos días atrás con mi esposo que nos gusta esto de poder hablar de la palabra, y conversando por interno con la gente de Quilicura, la Casa de Bendición, empezaron a decir, también empezaron a tener demanda. Queremos más palabras, queremos leer la escritura, y solo no podemos porque la flojera nos gana. Porque es verdad, nosotros decimos vamos a apartar tiempo para leer, pero la verdad es que ocupamos el tiempo en un sinfín de cosas. Pero para leer la Biblia, escasamente. Confirmo. Y este es el tiempo que hemos decidido apartar para eso. Entonces, primero lo hablamos con mi esposo y luego lo dejamos ahí en el aire. Pero los hermanos hoy día pusieron demanda y hoy ya está en práctica. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que lo que usted comienza a declarar, la grandeza de Dios que comienza a declarar, es lo que usted va a ver el día de mañana. Amén. Con sus ojos verá la recompensa. Bien. Mire, el versículo 32 termina él dando la explicación acerca de lo que Jesús había hecho, y dice, de lo cual todos nosotros somos testigos. El Señor nos iba a dar poder para ser testigos, Claro. ¿ya? De todo lo que dio Jesucristo. Por tanto, nosotros también somos testigos de el bautismo de Jesús, de todo lo que Jesús hizo De la y de la resurrección. resurrección. Por tanto, estamos todos capacitados para poder entregar el mensaje de Cristo a todas las naciones. Versículo 33 dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, que ha derramado esto que vosotros veéis y oís. ¿Ya? Versículo 34 dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, ¡Wow! siéntate a mi diestra. ¿Ya? Ahí. David estaba mirando, algo estaba viendo que nosotros no hemos visto. Versículo 35, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Algún día podemos hablar del libro de Efesios, que ahí hay una espectacular realidad acerca de esto de los enemigos bajo los pies de Cristo. Versículo 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, mire, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mire lo que pasa acá. Cuando alguien, por ejemplo, se ha sentido alguna vez culpable por haber hecho algo grave. Mire, si yo quisiera buscarle una cualidad a caer, es esta que está acá. Dice que cuando ellos, si ellos no hubieran crucificado a Cristo, entonces no hubiera hecho al Señor Cristo. ¿Ya? Y dice que él al oír ellos se compungieron, les dio arrepentimiento, porque no fue remordimiento, fue arrepentimiento. Dice, se apretaron el corazón y dijo, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, inmediatamente Pedro toma esta situación para implicar que cuando tú has pecado, es la condición que se necesita para poder arrepentirse y acercarse a Dios. Porque esas promesas que la Biblia establece son para ti, son para mí,
para todos los que en alguna ocasión hemos pecado, nosotros tenemos una esperanza y esa esperanza se llama Jesucristo. Por eso es que Jesús es lo más importante y es el nombre más glorioso que nosotros podemos pronunciar. Sobre todo si que ese Jesús nosotros lo anteponemos con una frase que diga Jesucristo, sálvame, ten misericordia de mí. ¿Ya? Y dice que toda esa promesa, dice, versículo 38 dijo, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. En el nombre, muy importante, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Mire, para ahí un poquito, mire, porque para vosotros es la promesa. ¿Para quién? Para nosotros, Pero le estaba hablando a un grupo. en ese instante determinado. ¿A qué grupo? A aquellos que crucificaron a Cristo. Claro, Porque para vosotros es la promesa. Es que primero le había dicho arrepentidos. ¿Sí, po? Ya le había dicho antes de recibir la promesa, deben primero arrepentirse. ¿Y arrepentirse de qué? De su condición y de lo que habían hecho. Justamente, o sea, cuando tú caes en pecado, quiero decirte, para ti son estas promesas que aparecen en la Biblia. ¿Cómo tú accedes a ellas? Con Arrepentimiento y bautizándote y aceptando la soberanía de Cristo y recibirás el don del Espíritu Santo. Mira qué hermoso. Dice versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Wow. Oye, es como lo que estamos viviendo ahora también, pues, una generación bien torcida, bien difícil. Entonces, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¡Wow! ¡Qué tremenda predicación! Claro, principio, que la casa de bendición de Quilicura tiene que aprender. Cuando hay confesión, cuando hay un declarar la palabra, inmediatamente viene multiplicación. Basta que uno acepte, se acerque a Dios para que valga la pena hacer lo que estamos haciendo nosotros. Porque Una persona. se elevan a potencia. A potencia. A potencia. O sea, si somos 12, 13, 14, entre 14 y 15 personas las personas de acá de Quilicura, o sea, si lo elevamos, podemos llegar fácilmente a 150 personas. ¡Wow! ¡Wow! ¿Ya? Entonces, mire, y algo más, termina ese versículo, el 42, diciendo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire, yo quiero añadir en esta realidad de que hoy en día estamos perseverando, porque estamos juntos, a pesar de que estamos en casas diferentes, estamos juntos, porque usted está conectado, ¿cierto? Estamos juntos, perseverando en la doctrina. ¿Qué es lo que es doctrina? Leer la Biblia, mijito. Eso es, leer la Biblia y saber qué es lo que dice ella para poder conducirnos de acuerdo a lo que dice la Biblia. Los que muchos llaman la sana doctrina y no sé qué, no sé cuánto. Pero la doctrina es la palabra de Dios, que es el estilo de vida para conducirnos. Dice, estamos perseverando en eso. Y en uno con otro, en el partimiento del pan. Y yo sé, En la comunión unos con otros. en la comunión unos con otros. Mire, y aquí tanto en la comunión como en el partimiento del pan, yo le doy gracias a Dios porque nosotros como casa de bendición, la extensión de nuestra iglesia Vivo en Cristo, estamos cumpliendo eso porque unos a otros nos estamos bendiciendo de una y de otra manera. De una y de otra manera. Y los que por interno sabemos. Y le damos gracias a Dios porque Él nos bendice para bendecir. Amén. Me gusta ese dicho que tiene un pastor amigo también, bendecido para bendecir.
Y dice en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermano Germán, ¿qué le parece si quedamos? Ah, bueno, nos quedan los últimos versículos. El versículo 42. Es que su Biblia, ráyela ahí. Subraye, Dice, subraye. perseverar en la doctrina, podemos hacerlo en forma individual. Claro. Yo no necesito estar con usted para perseverar en la doctrina. Claro. ¿Ya? La sana doctrina, principio que usted debe aprenderse. La sana doctrina produce gente sana. Obvio. Gente enferma no tiene la sana doctrina. Así de simple. ¿Ya? Estoy hablando de la sanidad espiritual. Una persona que habla en contra de un hermano, que ataca a otro, que ataca a la iglesia, que ataca la fe de otro, esa persona no es sana. Pero si tiene una sana doctrina, esa sana doctrina va a llevar a que esa persona alcance a otro, ¿ya? Pero podemos perseverar en la doctrina. Pero también podemos perseverar en la doctrina todos juntos, ya sea en la iglesia, ya sea por medio de las redes sociales. Mire, fíjese. Dice, la comunión unos con otros. Yo puedo perseverar en la comunión con usted o aparte de usted. O sea, yo en un lugar y usted en otro lado. No necesitamos estar juntos necesariamente. ¿Por qué? Porque la comunión significa una unión común. Claro. Un solo bautismo, una sola fe. Nuestro Señor. Un solo Señor. Eso nos mantiene en comunión. Y eso nos hace hermanos de otras iglesias. Sí, ¿ya? Pero estamos en comunión. Pero en el partimiento del pan, miren, el partimiento del pan necesariamente lo tengo que hacer junto a otro. Tiene que ser necesariamente junto a otro. ¿Por qué? Porque el partir el pan significa compartir. ¿Ya? Compartir con el que necesita. O compartir con aquel al que yo necesito. Claro. Mire, si yo necesito estar, por ejemplo, con mis padres y el ir y compartir con ellos, eso es partimiento del pan. ¿Ya? O puede ser que yo comparta mi pan con aquel que necesita porque no tiene. Claro. Entonces también estoy partiendo. Pero eso se hace con otros. No se puede hacer en solitario. Solo, me comparto ¿Ya? a mí misma. Y mire, y en las oraciones. Y las oraciones, si bien es cierto uno tiene su momento de comunión, intimidad, una de las razones para poder recibir la palabra de Dios por medio de las oraciones es que Jesús dijo, si dos o tres hay un poder en el acuerdo. Claro. Si dos o tres se ponen de acuerdo y oran y piden, yo lo haré. ¿Ya? Amén. Y mire, y esto que tiene ahí, perseverar en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones, nos trae el siguiente párrafo. Claro. La vida de los primeros cristianos. ¿Qué dice? ¿Qué es la vida de los cristianos? ¿Qué es la vida cristiana? Perseverar en la doctrina, en la comunión, en el partimiento y en las oraciones. Eso es cristianismo, no es otra cosa. Entonces, leamos los últimos versículos para ya finalizar, para no seguir peleando la huella de mi hijo arriba. Dice el número 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quiere saber usted qué es lo que es la iglesia? Eso es la iglesia. Hacer eso es una razón que está dada y está explicada para que nosotros entendamos lo que es cristianismo. Si yo no soy capaz de poder compartir, si yo no soy capaz de poder ir al templo, si yo no soy capaz de estar unánime junto con mi hermano, si yo no soy capaz de orar con mi hermano, si yo no soy capaz de desprenderme de lo que Dios me ha dado para que otro sea bendecido, entonces no estamos viviendo una vida cristiana. Eso es la vida cristiana. Eso.
Nada más que eso, tan simple como eso. No son los grandes templos, no son las grandes murallas. Es el hecho de estar todos juntos haciendo la obra de Cristo. Yo quiero dar gracias por este momento. Mire, espere, hermano Germán, mire que gracias. La tengo a la hermana Miriam, está la hermana Miriam ahí que acaba de hacer una pregunta y dice, ¿qué significa la palabra Cristo? A ver, yo pensé que le respondí. Ya. Lo que pasa es que estoy viendo las preguntas que me llegan por todos lados. Claro. Siga nomás, dele. Lo que pasa es que, miren, el Evangelio presenta a Cristo de varias maneras, y una de esas maneras es Mesías y Cristo. Cristo es aquel que es escogido por Dios con una razón. Cuando una persona habla de Cristo, habla de aquel que es escogido para poder llevar a otros el beneficio de su sacrificio. Ese es un Cristo, es un mártir, es una persona que se muere por una causa, que muere para producir algo, ¿ya? Y Mesías, que es por la parte judía significa que el Mesías es aquel que Dios escogió para poder traer cumplimiento a la Sagrada Escritura. Por eso que nosotros hablamos de Jesús Cristo, ¿ya? Cristo el ungido. Cristo ungido. Es en sí, dentro de lo que me acuerdo, significa eso la palabra. ¿Algo? No, lo que pasa es que la Anita, la esposa de Matías, me pregunta por interno cuándo empezaron estas enseñanzas. Bueno, como yo sé que está el Matías ahí, Hoy. Empezamos hoy, Matías. Bueno, hace tiempo que teníamos el sentir con mi esposo de poder hacer algo sencillo que es solamente leer la Biblia y ir desglosando lo que en ella está escrito. Partimos hoy día con el libro de Hechos y tenemos la idea de poder hacerla todos los días, excepto los martes, los miércoles, los domingos, como va a ser en la mañana la reunión en la iglesia, la vamos a hacer igual también en las tardecitas. ¿Por qué? Porque es bueno primero leer la Biblia, que es la base y el fundamento de todo cristiano. Y porque nació también de los hermanos, las hermanas que conforman la Casa de Bendición de acá de Quilicura, demandan, son como su líder. Demandan ahí, van jalando y yo voy jalando para arriba. Entonces vamos leyendo esto así, de ahí nació, pensamos hacerlo todos los días y bienvenido a todos los que quieran estar. Es bueno compartir, esto es crecer en el Señor. Claro, y debemos también darle gracias a Dios porque la verdad les vamos a contar un secreto, ¿ya? Anótelo ahí, la verdad es que yo con Claudia estamos hambrientos de la presencia de Dios. Echamos de menos nuestra casa, nuestra iglesia, echamos de menos los mensajes y las palabras que había por nuestro pastor Claudio González, la verdad es que lo extrañamos, yo sé que él nos extraña también de la misma manera, nos anhela celosamente, la verdad es que esa palabra de Pablo, para mí en este tiempo ha cobrado sentido y se ha hecho vida en mí. Chita, que de verdad que uno anhela el poder estar celosamente abrazado, de poder estrecharlo y expresar el cariño y el amor que sentimos por nuestra iglesia. ¿Ya? No, con nuestra pastora, ella es muy de piel, ella es muy dada a poder abrazar y de verdad que el poder saludarnos de lejos es algo que nos hace cortocircuito. Por tanto, oremos por nuestros pastores, oremos por nuestros líderes, oren acá por estos humildes siervos y nosotros así vamos a estar orando también por ustedes, porque la verdad es que necesitamos estar más juntos que en cualquier otro tiempo. Y qué bueno que se den estas instancias para compartir. Ya, después que se rió el Matías de nosotros, jajaja, pues ahí.
Nos vamos a despedir. La verdad es que esperábamos estar solo 1 hora, pero se hace corto. Si a usted le quedó alguna duda, si a usted le quedó alguna pregunta en el tintero, al WhatsApp personal y nosotros se lo vamos a estar respondiendo. Dios les bendiga mucho. Gracias por acompañarnos. Amén. Y nos estamos encontrando mañana domingo. Uy, me dolió. Mañana domingo, por el mismo canal, el mismo episodio, a la misma hora, la misma gente. Nos vemos, que el Señor les bendiga mucho, mucho, mucho. Gracias por estar con nosotros y no sin antes, sin orar, por supuesto. Tamarita, un besito antes que nos vamos. Sí, un besito, un abrazo a la Tamara. Gracias, ella dice los quiero mucho. Y gracias por estar presente. Nos vamos, pero vamos a primero orar, ¿ya? Así que cierre sus ojitos allí donde usted está y déjeme decir, Padre Celestial, amén. Ahora mismo, Señor, te damos muchas gracias, amén. Porque podemos estar compartiendo tu palabra, porque podemos estar diciendo lo que dice la Biblia, Señor. Amén. Podemos estar juntos en armonía, amén. A través de las redes sociales, siendo un canal de bendición para todos aquellos que nos, amén. Han acompañado. Señor, te pedimos una bendición especial para toda nuestra casa de bendición de Quilicura y también para todos nuestros hermanos y amigos que han estado conectadas, Tamara, Matías, Paulina, Señor, las diferentes personas, los tíos, Señor, todos aquellos incluso que van a ver después este programa, por decirlo de una manera, Señor. Te pedimos tu bendición, la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios les bendiga mucho. Amén. Nos estamos viendo.